a Juan capítulo 8, el verso 31. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a leerlo una vez más. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ayúdeme a orar una vez más. Padre amado, gracias te damos. Venimos en el nombre precioso de Jesús. Es el nombre que usted nos ha revelado, Padre amado. Así que venimos invocándote en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por todo. Ayúdanos, Señor, a traer el consejo de tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pues en esta mediodía, hermanos, vamos a estar hablando acerca de los discípulos. Vamos a estar hablando de lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Recuerde, Jesús es Dios manifestado en la carne. Es el Espíritu Santo tomando un cuerpo, un velo de carne para revelarse y darnos a conocer tantas cosas como lo es la salvación y muchas cosas más. Pero es importante que nosotros también entendamos que es la voluntad de nuestro Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que cada uno de nosotros nos convirtamos en un discípulo. Que cada uno de nosotros seamos un discípulo, no del pastor René Chávez, sino del Señor Jesucristo. Y encontramos muchos textos, y prepare su Biblia en esta oportunidad, porque vamos a estar recurriendo a ella más de lo habitual, más de lo que a menudo lo hacemos, para que nos estemos dando cuenta que el Señor desea, la voluntad del Señor es que usted y yo seamos discípulos del Señor Jesucristo. Y de allí voy a tratar de establecer un tema para cada uno de nosotros que viene en forma de pregunta, porque yo sé que ya hemos escuchado enseñanzas del discipulado, de que debemos ser discípulos del Señor Jesucristo y tantas enseñanzas, pero allí viene la pregunta en forma de tema que voy a estar utilizando para esta oportunidad. Y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿eres un discípulo del Señor Jesucristo? Amén. Amén. Voltéese al hermano o la hermana que tenga a la par y pregúntele: hermano, ¿usted es un discípulo del Señor Jesucristo? O a la hermana que está a la par, dígale: hermana, ¿usted es una discípulo del Señor Jesucristo? Y lo he tratado de establecer en forma de pregunta porque es importante que usted y yo a estas alturas, como pueblo de Dios, comprendamos y entendamos si realmente somos o no discípulos del Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos que esto no es algo que yo me lo estoy inventando, es algo que el Señor estableció, que el Señor instituyó. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, el verso 13 en adelante. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Evangelio de Marcos, capítulo 3, el verso 13 en adelante. Repito, no es un invento mío. No es que yo quiero venir a imponerle, no. Es el Señor Jesucristo el que estableció la forma, el modelo, las bases de cómo nosotros tenemos que caminar, de cómo nosotros tenemos que proceder, de cómo todos aquellos que cada día se están agregando y añadiendo a la familia de Dios podamos continuar perseverando. Marcos capítulo 3, el verso 13, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice el Señor en Marcos capítulo 3, el verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Verso 15. Y que tuviesen autoridad, diga conmigo autoridad, para sanar enfermedades y para echar
fuera demonio. Y el siguiente verso de 16 en adelante continúa enumerando cada uno de aquellos hombres que fueron llamados por el Señor y que vinieron a conformar los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Entonces menciono esto para que podamos entender que es la voluntad de nuestro Dios que usted y yo también nos convirtamos en discípulos. Y vamos a encontrar muchos textos bíblicos en los cuales se nos motiva. La palabra de Dios nos invita a convertirnos, a entender cuál es el propósito de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a primera carta de Pedro en el capítulo 2, el verso 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, el verso 21. Tenga por favor su Biblia a la mano, porque hoy vamos a ver muchos versículos más de lo habitual. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21. Y es importante, hermanos, que a la medida que nosotros vamos caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, comprendamos del por qué nuestro Dios nos pide que seamos discípulos. Que entendamos, que nos convirtamos, porque no es la voluntad de Dios que continuemos siendo o viniendo a la casa de Dios y seguir siendo simple oidores. Esa no es la voluntad de Dios. Ese es el comienzo, pero después de un tiempo el Señor desea que usted y yo nos convirtamos en discípulos. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21 dice la Escritura: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, es la voluntad de nuestro Dios que sigamos las pisadas de nuestro Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro de maestros? El Señor Jesucristo. Tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor. Cuando dice la Biblia seguir las pisadas del Señor, está dándonos a entender que debemos de practicar lo que Él practicaba. Debemos de vivir como Él vivía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 16, el verso 24. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando que el Señor, todo aquel que viene, que ha sido llamado, porque nadie ha venido por sus propios medios o por su propia voluntad, es el Señor el que ha puesto una inquietud en la mente, en el corazón de cada uno de aquellos que están viniendo, y por supuesto en nosotros, quien nos hace entender que hay una grande necesidad en nosotros, y Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 16, el verso 24. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Dice el Señor en Mateo capítulo 16, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una vez más. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, amados hermanos, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros nos convirtamos en un discípulo. No hay un tiempo específico como tal, pero lo lógico a seguir es lo siguiente. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, o a aquellos hombres que se iban a convertir en discípulos, más o menos demoró, según los estudiosos de la Biblia, demoró un promedio de 3 años y medio para que estos hombres se convirtieran en discípulos del Señor Jesucristo. Gloria sea dada al Señor Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos que necesitamos sí o sí convertirnos en discípulos. Ahora, ya que estamos hablando tanto de discípulos, para el que todavía no comprende con exactitud de qué se trata cuando estamos hablando de ser un discípulo, permítame explicar lo que dice el diccionario. Discípulo es la persona que recibe la enseñanza de un maestro. En este caso nosotros recibimos la enseñanza de la palabra de Dios y que continúa
estudiando por su propia cuenta. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Una vez más, un discípulo es una persona, es decir, un hombre, una mujer, un niño, un joven, un anciano, una señorita que recibe la enseñanza de su maestro. Note, recibe la enseñanza de su maestro. Y por supuesto, continúa por sí mismo estudiando por su propia cuenta para posteriormente defender cada una de esas enseñanzas que has recibido de parte de su maestro. Entonces, quedémonos aquí un momento. Tengo tanto para hablar, pero quedémonos aquí un momento, amados hermanos. Note que un discípulo es la persona que recibe la enseñanza de su maestro. En este caso, usted recibe la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Y voy a hacer una aclaración, porque muchas veces podemos creer que recibir la enseñanza de la palabra de Dios es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Y está bien, escuchamos, estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, para poderla recibir en su totalidad, se lleva a cabo cuando nosotros salimos de este lugar y vamos a nuestra casa, vamos a nuestro trabajo, vamos a hacer cualquier otra actividad que nos toca hacer, y entonces ponemos en práctica esa palabra de Dios. Cuando ya la ponemos en práctica, entonces hemos recibido la palabra de Dios. Pero si solamente la escuchamos y salimos de aquí y no la ponemos en práctica allá afuera, entonces no hemos recibido la palabra de Dios. Valga la aclaración, y es importante que entendamos que un discípulo tiene que ser una persona que recibe la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Y el segundo, por sí mismo, por su propia voluntad. Nadie lo va a obligar, nadie lo va a forzar, nadie le va a decir nada. Por sí mismo va a continuar aprendiendo más, en este caso, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder enseñar a otros, para poder refutar a otros cuando por alguna razón no están haciendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, una vez más, ¿usted es un discípulo del Señor Jesucristo? Es importante, hermano, que nosotros sepamos si somos o no un discípulo del Señor Jesucristo. Porque muchos podrán decir, yo soy un discípulo del Señor Jesucristo, pero de palabra. Amén. De palabra. Pero en la práctica está muy lejos de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Note, cuando el Señor llama a estos 12 personajes, que está incluido Judas el Iscariote, los llama para poder enseñarlos. Porque esa es una cualidad de un maestro, enseñarles la palabra de Dios. Como su servidor en este lugar, el propósito mío es enseñarle la palabra de Dios en la medida que usted lo permita. Pero es usted el que va a tomar la decisión si recibe la palabra de Dios o no. Es usted el que va a tomar la decisión si realmente va a dejar que esta palabra, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, penetre hasta donde tiene que penetrar. Es usted el que va a permitir, como papá, como mamá, permitir realmente que esa palabra no solamente llegue a su vida, sino a cada uno de la vida de sus hijos e hijas. Es usted, amado hermano, amada hermana, el que va a permitir realmente que la palabra de Dios llegue hasta donde tenga que llegar. Por eso es importante que nosotros realmente nos convirtamos en discípulos del Señor Jesucristo. Cuando miramos muchos de los textos, nos damos cuenta que el Señor, cuando mandaba a cada uno de aquellos que estaba preparando, siempre les decía, vayan y hagan otros discípulos.
Porque una de las finalidades del discípulo es poder enseñar a otro, poder colaborar a otro, poder instruir a otro. Y ya vamos a estar entrando en detalle de cosas que deben pasar al momento de ser un discípulo. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que tenemos que ser discípulos del Señor Jesucristo. Tenemos que ser discípulos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos llamó para estar tranquilos sin hacer nada. No. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros estemos comprometidos con el Señor Jesucristo. Ahora permítame enseñarle algunas características, diga conmigo características, que deben notarse, que deben de mirarse, que deben de sobresalir en la vida de aquella persona que dice que es un discípulo del Señor Jesucristo. Y si estas características no están sobresaliendo, entonces todavía esa persona está en un proceso, pero no se ha convertido en un discípulo del Señor Jesucristo. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 14, el verso 25 en adelante. Lucas capítulo 14, el verso 25 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. La primera característica que vamos a encontrar en alguien que quiere ser o convertirse en un discípulo del Señor Jesucristo es que está apasionadamente comprometido con el Señor Jesús. Esa es la primera característica. Está apasionado y comprometido con todo o por todo lo que representa el Señor Jesús. Lucas capítulo 14, el verso 25, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Voy a leer este verso 26 una vez más. Si alguno, diga conmigo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, diga conmigo, mi propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora voy a hacer una aclaración, porque a veces las personas cuando escuchan o leen este versículo creen que nosotros tenemos que cortar todo vínculo con nuestra familia o con nuestros seres queridos, pero no es eso lo que está tratando de decirnos el Señor en su bendita palabra, sino lo que Él nos está diciendo es que debemos de alguna manera de cortar cierto tipo de emociones o sentimiento o afecto personal, en el sentido de que muchas veces un familiar, un hijo, un hermano, muchas veces se puede oponer a lo que nosotros estamos haciendo dentro de la obra de Dios. Y es allí cuando nosotros tenemos que desligarlos de ese afecto, de ese sentimiento que tenemos hacia ese familiar o hacia ese ser querido, y sencillamente continuar sirviendo al Señor Jesucristo. De eso es lo que está hablando el Señor. No está diciendo ya no le hables a tu familia. No está diciendo eso el Señor. Lo que sí está diciendo el Señor es que si alguien de nuestra familia se opone, por decirle algo, le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted quiere venir a la casa de Dios este día y casualmente su familiar, su esposo, su esposa, su hermano, alguien cercano a usted que usted está ligado a él, le dice, no vayas a la casa de Dios este día. Y le empieza a poner problemas, que peros, que aquí y allá. Entonces es allí donde la palabra de Dios nos dice, haz a un lado ese comentario,
esa situación o ese sentimiento que te une a ese familiar y vete para la casa de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Note donde Él nos manda a desprendernos de todas estas cosas, pero también que nos desprendamos aún de nosotros mismos. Porque muchas veces, hermanos, somos nosotros los que muchas veces no queremos caminar en la obra de Dios. Así es. Muchas veces escuchamos personas que dicen, el diablo me puso una trampa. No fue el diablo, fue la persona misma que sencillamente no quiere caminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que entendamos. Por eso yo digo, con los padres, sus hijos son lo que hay en la cabeza de ustedes. Amén. Sus hijas son lo que está pasando en su cabecita, mamá, papá, es lo que van a hacer sus hijos. Amén. Que muchas veces queremos como excusarlos y todo eso, pero pasa exactamente lo que hay en nuestras cabecitas. Entonces es importante que nosotros comprendamos que el Señor dice que debemos de ser apasionados, de estar comprometidos con Él. Y yo sé, amados hermanos, cuántas veces nuestros seres queridos se nos oponen para que no sirvamos a Dios. Yo no sé si soy el único, pero yo he escuchado de muchos testimonios en donde los seres queridos en muchas ocasiones son instrumentos para que nosotros no busquemos a Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que decir, mamá, te amo, te quiero, te respeto, pero no puedo seguir por donde tú me estás diciendo que camine. Amén. Esposo, esposa, te amo, te quiero, te respeto, quiero vivir contigo, pero no puedo caminar por donde tú quieres que yo camine. Porque eso va en contra de lo que dice el Señor en su bendita palabra. Miramos los discípulos, hermanos. Cuando miramos los discípulos del Señor Jesucristo, ¿a poco cree usted que todos eran solteros? Amén. ¿Se ha preguntado? Cuando el Señor llama a Pedro, llama a Tomás, llama a cada uno de ellos, a Jacobo, a Juan, ¿usted cree que todos ellos eran solteros? No. Si la mayoría de ellos andaba por los 30 años para arriba, entre 20 y 40, por ahí póngale. ¿Usted cree que eran solteros? No, eran casados, tenían familia, tenían hijos. Y el Señor dice, ven, sígueme y vas a ser mi discípulo. Y ellos al instante, dejando todo, es decir, van, hablan con la esposa, con los hijos. Mire, esposa, mi viejita, mis hijos, mis niñas, me voy a ausentar un tiempo porque voy a andar con el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted había visto esa parte de la Biblia. No lo dice literalmente, pero si usamos nuestra imaginación nos damos cuenta que ellos tenían responsabilidad, tenían trabajos. Amén. ¿Cuántos? La gran mayoría de ellos, ¿cómo los encontró el Señor? Trabajando. Trabajando. Ellos, dice muchos textos bíblicos, al instante dejando las redes. Mateo, que era un cobrador de impuestos, dejando su chamba, su trabajo, y él comienza a seguir al Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando, hermano, de sentir una pasión por lo que estamos haciendo. Y de igual manera nosotros con nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos nos van a dar batalla para muchas cosas. Pero ahí donde nosotros, como decimos en mi tierra, mi mamá decía, hijo, hay que pararse en 30. Es decir, pararnos firme y comenzar a guiar y darnos cuenta por dónde tenemos que caminar. Es servir al Señor Jesucristo. Tenemos que apasionarnos, amado hermano, por servir a nuestro Dios. Porque el Señor, cuando vino a este mundo, Él tenía pasión por todo lo que estaba haciendo. Y esa pasión lo demostró en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, de eso habla Lucas capítulo 14, el verso 25, cuando el Señor dice que tenemos que aborrecer, es decir, apartarnos de todo lo que estas personas, o en este caso seres queridos, nos quieran inducir para que nos apartemos del camino de Dios. Y por supuesto, nosotros mismos, hermanos, porque quienes tenemos la última decisión somos nosotros. A mí, mi mamá, mi papá, mis hermanos me pueden decir tantas cosas, pero al final yo soy el que decido. ¿Les hago caso o no? Amén. Amén. Amén.
Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Segunda característica, amados hermanos. La primera, estamos hablando de alguien apasionado. Alguien que no le importa, está lloviendo, está haciendo sol, frío, como sea, se rebusca, pero va a tratar de agradar al Señor. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. A veces el Señor tiene que permitir eventos como los huracanes para que la gente se acuerde que está el Señor. Y pasa el huracán, ya todo tranquilo, vuelve otra vez a lo mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Dios, debe haber pasión. Número 2, la segunda característica, debe haber un amor extraordinario por los demás que nos rodean. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 34. Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 34. Gloria a Dios. La primera característica, debemos de ser apasionados. Si se siente como aburrido, como aquello le molesta, le incomoda, eso no es parte de la pasión. Eso es algo que podemos llamarlo un desánimo, que está bien, todos pasamos por desánimo, pero ese desánimo es momentáneo, es algo temporal, es algo pasajero. No vivimos todo el tiempo así. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, el verso 34, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dijo el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el siguiente verso dice, el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Mira, hermano, esta es otra grande característica que nosotros tenemos que darnos cuenta que debe gobernar, que debe habitar, que debe estar en cada uno de nosotros y por supuesto en la vida de todo aquel que diga que es un discípulo del Señor Jesucristo. Debemos amarnos unos a otros, y no solamente entre nosotros como parte de la congregación, sino aún las personas que están allá afuera que no han conocido al Señor Jesucristo. Y esa es una tarea muy grande, hermano, porque no todos podemos hacer eso. Nos cuesta muchísimo. Imagínense, en ocasiones nos toca amar a aquel que nos ha causado un mal. Tenemos que amar a aquel que ha hablado mal de nosotros a nuestras espaldas. Tenemos que amar a aquel que tal vez nos lastimó, nos hirió, y no solamente amarlo, perdonarlo y hacer como si nada hubiera pasado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo mostró un amor excepcional por todos y por toda la humanidad. De igual manera, eso nos está diciendo el Señor, que debemos amarnos los unos a los otros. Pregunto yo, ¿usted ama a aquellos que no son su familia? Amén. Yo le voy a decir personalmente mi respuesta, y si usted me lo quiere tomar a mal, allá de usted. Yo trato, amado hermanos, trato de amar a todos aquellos que no son mi familia, es decir, no tienen ni sangre ni nada. Trato. Ahora, sería mentiroso si yo le digo yo los amo a todos. Sería mentiroso, y no quiero caer en ese pecado. Trato y le pido al Señor en oración que me ayude a amarlos, porque muchas veces, hermano, podemos decir no, yo te amo. Pues las palabras pueden salir de nuestra boca, pero con las acciones es muy distinto. Yo puedo decirle a alguien de afuera, mira, yo te amo, y lo puedo ver que está teniendo una necesidad, tiene necesidad de un bote de agua, etcétera, y no hago nada. Entonces el amor es más que hablarlo, más que expresarlo con nuestras palabras, se demuestra con nuestras acciones. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Demostró su gran amor hacia cada uno de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, esa es una grande cualidad o característica que debe estar en todos aquellos que queremos ser discípulos del Señor Jesucristo. Para nosotros, fíjese, muchas veces amar a aquellos que forman parte de nuestra familia, a veces se nos torna difícil. Fíjese,
Amar a alguien que es de nuestra familia, que sabemos que lleva nuestra sangre, cuanto más a personas que no conocemos. Y amar significa poder ayudarles, poder dispensarlos, poder perdonarlos, poder pasar por alto tantas cosas, etcétera, etcétera. Necesitamos amarlos a todos por igual. Y note, por igual. Es decir, de la misma manera que yo amo a un ser querido, de la misma manera yo tengo que amar a alguien que no es cercano a mí, alguien que ni siquiera asiste a la misma congregación donde yo estoy. Yo tengo que amarle de igual manera. Amén. Tercera característica, el discípulo tiene que tener el corazón de un siervo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, el verso 11. Mateo capítulo 23, el verso 11. Esta mañana, al terminar esta reflexión, vamos a darnos cuenta si somos o no discípulos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si somos o no discípulos del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, el verso 11. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dijo el Señor Jesucristo: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Una vez más, el que es el mayor, vosotros, recuerde, vosotros significa ustedes, el que es el mayor de ustedes sea vuestro siervo. El verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces note esta tercera característica que debe tener el discípulo del Señor Jesucristo. Tiene que tener el corazón de un siervo. Ahora, sé que la enseñanza que nosotros hemos recibido es: no te dejes de nadie. Porque si tú te dejas, te van a pisotear y te van a seguir pisoteando y te van a hacer lo que sea. Esa es la enseñanza que hemos recibido en la mayoría de nuestros hogares, especialmente los que no nacimos en un hogar cristiano. Pero el Señor dice: si tú quieres ser alguien, si tú quieres ser mayor o más grande que todos, tú tienes que servirle a todos primeramente. Wow, eso está difícil, hermano. ¿Se imagina usted servirle a todos primeramente si nosotros tenemos la intención de ser grande? Ahora, note que la Biblia dice que para ser grande tenemos que servir primero. Y ese es el gran ejemplo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dios se manifiesta en la carne, se despoja de tantas cosas y se humilla estando en la condición de hombre. Y estando como hombre, dice la Escritura que se humilló hasta lo sumo, hasta esa muerte y muerte de cruz. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser humildes. Y humildes significa que cuando nos dicen algo, nos quedamos callados. No porque no tengamos que decir. Sí podemos decir tantas cosas, pero a veces es mejor callar, hermanos. Cuando hay momentos de fricción, ¿qué es lo primero que hacemos? No nos quedamos callados. Siempre queremos responder y decirle hasta de lo que se va a morir la otra persona. Pero eso no es humildad. Humildad es que me están diciendo hasta de lo que me voy a morir, incluso acusándome de cosas que no he hecho, y me quedo callado. Y espero en Dios. ¿No es eso lo que hacía el Señor Jesucristo? Cuando lo arrestaban, lo acusaban de todo. Amén, hermano. Le decían de todo y el Señor enmudecía. Tener el corazón de siervo, hermanos, no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible. Solo está en que usted y yo estemos dispuestos a someternos bajo la poderosa mano del Señor, para que sea Él quien nos exalte a su debido tiempo, y no nosotros. Que sea Él el que diga: se llegó el día y te voy a elevar, te voy a levantar, te voy a colocar en una posición más elevada. Tener un corazón de siervo, hermano.
Y eso lo encontramos. Hay tanta enseñanza en la palabra de Dios, donde nosotros podemos ver que el Señor nos anima y nos invita a permanecer humildes. Humildes no es andar mal vestido, hermanos. Humilde no es vivir endeudado con medio mundo, que todo el mundo le deba dinero. No, eso no es humildad. Humildad no es vivir en un lugar donde se mira que es pobre o que carece de muchas cosas. Eso no es humildad. La humildad se vive en el corazón y se manifiesta en todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Número 4. El discípulo tiene que ser sensible y sometido al Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 14, el verso 16 en adelante. Juan capítulo 14, el verso 16 en adelante. Gloria a Dios. Espero que estemos comprendiendo, hermanos, la importancia de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Porque es un privilegio, hermanos, que el Señor nos haya llamado. Hermano, ese es un grande privilegio, que el Señor nos haya escogido a cada uno de nosotros. Y por ende, a través de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y otros más van a llegar a los pies del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de ser discipulados, de ser discípulos del Señor. Juan capítulo 14, el verso 16 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Diga conmigo, consolador, para que esté con ustedes para siempre. Verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, note esta característica, hermanos, esta característica número 4. El discípulo vive o es sensible y sometido al Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted es un hermano, una hermana sensible al Espíritu Santo? Bueno, gloria a Dios. Usted es un hermano, una hermana sometido al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es importante que entendamos que nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, es decir, a la presencia de nuestro Dios. Tenemos que ser sometidos. Y cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando que el Señor no nos fuerza, no nos obliga, sino que nosotros, de nuestra mera voluntad, de nuestra intención, de lo profundo de nuestro corazón, decidimos vivir y agradar al Señor Jesucristo. Porque queremos agradar. Hermanos, ese debe ser algo que debe imperar en nuestra mente. Querer agradar al Señor Jesucristo. Quererle agradar en todo. Ahora, es importante que el discípulo se someta al Espíritu Santo de Dios. Si no está viviendo sometido, entonces no puede ser un discípulo del Señor. Solamente es un creyente, un conocido, pero no un discípulo. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 2, el verso 20. Gálatas, capítulo 2, el verso 20. Gloria a Dios. Aleluya. Espero que no se me esté aburriendo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios que nos ayuda a crecer, a edificarnos, a transformarnos y a ser mejores cada día. Por eso es importante que los cultos no los perdamos, hermanos. Cada culto hay algo especial que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No vamos a decir que el lunes, por ser oración, es más o menos que este. No. Todos son especiales e importantes para nuestro crecimiento si realmente queremos crecer. Gloria a Dios. Si no queremos crecer, pues le vamos a restar importancia a venir a la casa de Dios.
Gálatas capítulo 2, el verso 20, dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién dijo estas palabras? El hermano Pablo. El hermano Pablo dijo: yo vivo ahora sometido al Espíritu Santo de Dios. Yo vivo ahora en mi carne entregado al Señor Jesucristo. Por eso dice: ya no vivo yo. Es decir, no es que no tenía pleitos, luchas con su carne, con las tentaciones, con las pruebas. No está diciendo eso Pablo, pero él está diciendo que dentro de su corazón estaba el anhelo de no servir más a su carne, ni a la voluntad de la carne, sino que ahora vivía Cristo Jesús dentro de su vida. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Y eso debe ser una característica que debe estar en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que anhelan servir o convertirse en discípulos del Señor Jesucristo. Cristo vive en usted, ¿verdad, hermano? Amén. Cristo vive en cada uno de nosotros. Debemos de ser sensibles a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Fíjese que a veces estos oídos escuchan cosas que uno ni siquiera debería escuchar. Estos oídos a veces captan cosas, tienen una sensibilidad. Por eso no es bueno ponerse audífonos a tan alto volumen, porque puede dañar la sensibilidad de nuestros oídos. En un sentido espiritual, hermano, nuestros oídos tienen que estar sensibles a la voz de Dios. Que cuando Él nos hable, cuando Él nos diga algo, nosotros podamos oír atentamente y decir: mande, Señor. Dígame, papá, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga, mi Señor? Se recuerda Samuel siendo solo un niño, un chamaquito. Escuchó la voz del Señor. Usted lo puede encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Usted lo puede encontrar cuando vemos que el Señor comenzó a hablarle a Samuel. Por eso es importante, hermanos, que traigamos nuestros hijos a la casa de Dios. Amén, así es. Pocos amén, pero es la verdad. Samuel era un chamaquito, un niño, hermanos, y Dios comenzó a hablar con él. Dios comenzó a revelarle su palabra. Por eso es importante que nuestros niños estén prestando atención al momento de estar en la casa de Dios y no distraídos, porque no sabemos si en un día de esto el Señor puede comenzar a tratar con cada uno de ellos. Y cuán hermoso es ver los niños desde temprana edad alabando y glorificando al Señor, hablando en lengua, predicando la palabra, siendo grandes instrumentos en las manos de Dios. Por eso Jesucristo dijo: dejen venir los niños hacia mí y no se lo impidan, no sirvan de estorbo, permita que ellos vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que, hermanos, tenemos que ser sensibles los adultos para que nuestros hijos también reciban y tengan ese encuentro con el Señor Jesucristo. Porque qué lindo es ver a los niños, hermanos, a temprana edad cantando, glorificando al Señor. A mí no se me olvida los niños que el Señor me ha permitido ver, que están en el altar cantando, predicando, hablando en lenguas, con su manita levantada, glorificando al Señor, lágrimas saliendo de sus ojitos. Oh, hermanos, eso es algo hermoso y maravilloso. Y eso pasa si nosotros somos sensibles, hermano. Si no somos sensibles, que se quede en la casa. No, es que me está haciendo berrinche y que que quede en la casa. Bueno. Eso no es ser sensible al Espíritu, hermano. Amén.
Amén. No, es que tuvo que hacer algo. No, eso no es ser sensible. Ser sensible es, vámonos a la casa de Dios. Vámonos a la casa de Dios. Vamos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Quinta característica: gobernados por la autoridad de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, el verso 31 en adelante. Juan capítulo 8, el verso 31 en adelante. Estamos hablando de un discípulo. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, el verso 31 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Juan capítulo 8, el verso 31. Tenemos que ser sensibles al Espíritu del Señor, hermanos. Sé que a veces llegamos cansados del trabajo y el cuerpo lo único que quiere descansar, pero el Espíritu diciéndonos, pégate una bañadita rápido y te vas para la casa del Señor. Y a veces no estamos tan sensibles y sencillamente no escuchamos lo que el Señor está diciendo. A veces estamos tan agotados en la noche que lo único que miramos es la camita, pero el Espíritu está diciendo, dobla tus rodillas un rato, habla conmigo. Y muchas veces no lo oímos, hermanos. Gloria a Dios, tenemos que ser sensibles a la presencia del Señor. Juan capítulo 8, el verso 31 dice el Señor en su palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Un discípulo, amados hermanos, es alguien que se deja guiar y gobernar por la autoridad de la palabra de Dios. Pero cuando no es un discípulo de Dios, sencillamente no es capaz de obedecer la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Y antes de llegar a esta porción, le hago una pregunta. ¿Usted obedece la palabra del Señor? Gloria a Dios. Diga amén. ¿Usted obedece la palabra de Dios? Amén. Levánteme la mano quienes obedecen la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo una vez más voy a hablar con sinceridad. Trato de obedecer la palabra de Dios, porque no la obedezco en todo. Es mentira que la obedezco en todo. Hay cosas que las paso por alto, consciente o inconscientemente. Amén, hermano. Entonces aquí se trata de ser sincero, se trata de hablar la verdad. Trato de obedecer la palabra del Señor. Trato cada día. Le pido al Señor que me dé la fuerza, que me ayude, que me guíe para poder obedecer toda esta palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es muy completa, que abarca tantas cosas y aspectos de nuestra vida que es bien difícil en un corto tiempo nosotros poder entender y aplicar todo. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16 dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, amados hermanos, esta palabra de Dios es útil para enseñarnos a cada uno de nosotros, pero también para corregirnos, hermanos. Porque no es que lo sabemos todo, no es que no haya áreas de nuestra vida que no necesitan ser corregidas. Todos y cada uno de nosotros necesitamos que el Señor nos corrija aspectos, áreas de nuestra vida que no están bien. Y cuanto más rápido ocurra eso, mejor vamos a permitir que la palabra del Señor sea la que nos guíe y nos gobierne.
Fíjese, nosotros somos gobernados de tantas maneras. En este país hay un presidente que gobierna este país. Ese presidente tiene otro tipo de personas que están de alguna manera gobernando este país. Las calles están siendo gobernadas por lo que son el sistema para que los conductores puedan manejar o movilizarse de un lado a otro a través de señales de tránsito, que estas involucran tanto para los conductores de diferentes vehículos, motocicletas, trailers, como también para cuando las personas caminen y transiten. Es decir, amados hermanos, todo en esta tierra hay una manera de ser gobernados. Y nuestro Dios también ha establecido algo para que usted y yo podamos dejarnos guiar para ser mejores cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, note que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, es la voluntad de Dios, hermano, que usted y yo estemos o seamos preparados para toda buena obra. Siguiente característica del discípulo: vive moralmente puro. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15 en adelante. Siguiente característica: el discípulo vive moralmente puro. Cuando digo moralmente puro, es decir, que toma muy en cuenta todos los aspectos de la moral. Y cuando hablamos de la moral, hablamos de todo lo que es nuestra vida, cómo vivimos y cómo nos proyectamos, o qué le estamos proyectando a las personas que viven a nuestro alrededor. Cuando hablamos de la moralidad, hablamos que no hacemos o estamos involucrados en actos de todo tipo, sexuales, etcétera, que van en contra de lo que el Señor tiene establecido en su bendita palabra. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15, si usted lo tiene, dígame amén. Dice el Señor en su palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, note, amados hermanos, que nuestro Dios es santo y por lo tanto Él espera que nosotros seamos santos. Es decir, que tengamos una buena moral, una conducta buena, una conducta intachable. Fíjese, cuando usted quiere arreglar los papeles en este país, uno de los grandes requisitos es que usted tenga una buena conducta moral. Imagínese, para las leyes de este país, para usted y yo poder formar parte de la población que vive en este país, una de las grandes características es, y es tomada en cuenta, que debe tener una buena conducta moral. Si es alguien que tiene un récord malo, que es conocido por hacer cosas indebidas o en contra de la ley, no es tomado en cuenta. Imagínense si aquí eso es importante. Para nuestro Dios también es importante, amados hermanos. Porque una cosa es lo que fuimos antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Antes de venir el Señor Jesucristo, ladrones, prostitutas, drogadictos, asesinos, violadores. Antes de venir, antes. Amén. Pero ahora en el Señor Jesucristo ya se quedó todo eso allá. Amén. Amén. Antes, fornicarios, adúlteros, andábamos de flor en flor, probando y esto y haciendo. Antes. Amén. Cuando estábamos afuera del redil, pero ahora estamos en el redil, estamos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora ya no podemos seguir haciendo eso. Si lo seguimos haciendo,
entonces no hay una buena conducta moral en nosotros. No hay esa santidad que el Señor espera que estemos en cada uno de nosotros. Antes, esas caguamas a cada rato, ahí estaba la cervecita, el tequilí y todo. Los bailes, ahí estaban. Antes. Ahora en Cristo Jesús, ya no, cero bailes. El hermano o la hermana que anda metido en bailes, mejor arrepiéntase y pídale perdón al Señor, porque esa no es la voluntad de Dios. Lo que está haciendo es hablando mal del evangelio del Señor Jesucristo, haciendo que otros que tal vez tengan el deseo de venir a los pies del Señor Jesucristo, ya no vengan. Porque ahora dice, mire el hermanito, la hermanita, mire, y va a la iglesia. Eso es lo que dice la gente, y nosotros no vamos a servir de tropiezo para esta gente. Entonces es importante que entendamos, hermano, que nosotros ahora somos nueva criatura. Ahora queremos servir al Señor. Estamos tratando de servir a nuestro Padre Celestial. Por eso dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera como criamos a los hijos. Amén. Porque nuestros hijos tienen que ser también, irlos encaminando, hermanos. Amén. Tenemos que irlos encaminando a ellos para que ellos reciban también lo que Dios tiene para ellos. Siguiente característica, siempre está evangelizando. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, el verso 15. Un discípulo siempre está evangelizando o dedicando tiempo para poder evangelizar. Marcos capítulo 16, el verso 15. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 16, el verso 15. Gloria a Dios. Por eso dije hace un momento, al terminar esta reflexión, vamos a saber si somos o no discípulos del Señor Jesucristo. Bueno, y tal vez alguien dirá, pastor, y si no lo soy, pues ya me quedo de brazos cruzados. No, no es esa la intención. Es que busquemos al Señor para que nos ayude, para que podamos ir cambiando esas áreas que tal vez las hemos descuidado o no estamos involucrados o trabajando en esas áreas, pues es necesario venir a los pies del Señor. Amén. Marcos capítulo 16, el verso 15, dice la Escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire qué bueno ese Señor que mandó a que predicáramos el evangelio a toda criatura. Por eso el Señor comenzó en Jerusalén. Después que fueron llenos del Espíritu Santo, el evangelio se comenzó a expandir a todas partes del mundo. De manera que ahora, en este tiempo actual en el cual usted y yo vivimos, el evangelio se está predicando en todas partes. Allá en Alemania hay hermanos que hablan alemán para hablarle a los alemanes. Allá en Francia hay hermanos que hablan el idioma francés para hablarle a los franceses. Allá en Asia hay hermanos que hablan coreano, que hablan todo tipo de lenguajes para poder comunicarse con cada uno de ellos. Allá en nuestros países hay hermanos que hablan en español para llevar el evangelio a todos aquellos que hablan español en este país, los que hablan el idioma inglés para que reciban el consejo, la enseñanza en el idioma inglés. De modo que todos podamos en este mundo escuchar el evangelio del Señor Jesucristo, que nadie vaya a tener excusa en aquel gran día de decir, a mí nunca me hablaron del evangelio. O decir, yo no le entendía el idioma a ese pastor. El Señor ha mandado que este evangelio se predique en todas partes del mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 2 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 2 en adelante. Gloria a Dios. Así que es importante, hermanos, que nosotros podamos tomar tiempo o dedicar tiempo para predicar del evangelio del Señor Jesucristo.
Segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 2, si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, diga conmigo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Piense por un momento en lo que le voy a decir. Si usted y yo, que el Señor nos permite que conozcamos la verdad, no compartimos esa verdad, entonces la gente que tiene la mentira estará compartiendo la mentira. Ahora pregunto yo, ¿cómo yo en mi casa, en mi familia, teniendo parientes o familiares que no han conocido la verdad, yo me voy a quedar callado y no hablarle de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo? O peor aún, un vecino, un amigo, alguien con quien hablo, con quien lo frecuento regularmente, no decirle la verdad, no hablarle del Evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Qué triste sería eso. Por eso es importante que nosotros nos empapemos en conocer esta verdad, en convertirnos en discípulos, para que a través de nosotros más y más personas que están perdidos en la mentira puedan conocer la verdad. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El enemigo tiene prisionero a miles de personas en todo el mundo, hermano. Y usted y yo somos los instrumentos que Dios va a usar para traerles luz y salvación a cada una de estas personas. Pero usted y yo debemos de estar dispuestos a traerles la verdad. Sé que la verdad incomoda, sé que la verdad molesta, pero es necesario decirla, hermano. Imagínese que este mundo se dedicara a guiar todo lo que hay en este mundo y la iglesia, bien gracias, cruzada de brazos. Este mundo estaría más perdido de lo que está, hermanos. Porque este mundo a todo le llama bueno, ¿verdad? Entonces necesitamos hablarle la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. O usted como padre, usted se da cuenta que su hijo está haciendo algo indebido. ¿Qué hace? ¿Lo reprende o le aplaude? ¿Verdad? Usted se da cuenta que su hijo, su hija anda en malos pasos, que no está haciendo bien. Usted no le va a aplaudir, usted le va a corregir, usted le va a hablar la verdad y le va a decir: mira, hijo, esto que estás haciendo te va a conducir a esto, te va a llevar a esto, te va a traer cosas negativas a tu vida. Es mejor que te apartes, que salgas de ahí y comiences a hacer esto para que te vaya bien. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo. Este Evangelio no debe ser callado, no debe ser mantenido en secreto, sino pregonarlo y predicarlo en todas partes, amados hermanos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, el verso 42. Siguiente característica: el discípulo se involucra en la comunidad bíblica. Hechos capítulo 2, el verso 42. El discípulo se involucra en la comunidad bíblica. Cuando usted tenga Hechos capítulo 2, el verso 48, me dice aleluya. Gloria a Dios. Sé que están bien calladitos hoy. Gloria a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. Me alegro cuando escucho bien calladito todo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, el verso 42, porque eso significa que están prestando mucha atención. Hechos capítulo 2, el verso 42, dice la escritura: y perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si usted sigue leyendo, notará que esto lo hacían todos los días. Todos los días. Entonces, un discípulo siempre está involucrado en las cosas que tienen que ver con la obra de Dios. Amén. Nuestros hijos, hermanos,
Animémoslos a que se involucren en las cosas de Dios. Amén, padres. Aleluya. Bueno, ningún padre hay acá esta mediodía. Gloria a Dios. No se oye, Señor. Gloria a Dios. Tenemos que motivar a nuestros hijos para que ellos estén involucrados en las cosas de Dios. Amén, Señor. Hermanos, no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo podemos con la ayuda del Señor. Y nosotros los adultos tenemos que involucrarnos, hermanos. Amén. No puede pasar tener 3 años de estar viniendo a la iglesia y no estamos involucrados en nada todavía. ¿Cómo puede ser posible, hermanos? Que le abramos las puertas a otras cosas, pero no a las cosas de Dios. Que nuestros hijos asistan a tantas cosas en la escuela y estén involucrados en tantas cosas, pero no en las cosas de Dios. Tenemos que trabajar por ello, hermanos. Tenemos que realmente involucrarnos en la obra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, el verso 24. Ya estamos terminando, hermanos. Gloria a Dios. Tengo muchos ejemplos, pero vamos a irnos terminando. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 6, el verso 24. Siguiente característica. El discípulo del Señor Jesucristo tiene que ser justo y generoso. Justo y generoso. Diga conmigo, justo y generoso. Justo y generoso. Mateo capítulo 6, el verso 24, dice el Señor en su palabra: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, amados hermanos, el siervo de Dios, el discípulo del Señor, tiene que ser justo y generoso. Es decir, tiene que saber que realmente no se puede ser alguien injusto o alguien realmente que está más pendiente de ganar dinero o hacer dinero en esta vida. Tiene que haber un balance en su vida. Diga conmigo, un balance. Porque si no hay un balance, entonces va a ser o se convertirá en alguien injusto. Y generoso, cuando mira la necesidad, pues colabora, ayuda, trata de participar. Pero muchas veces, hermanos, nos damos cuenta de las necesidades y no queremos colaborar. Amén. No queremos colaborar. Y es importante que nosotros colaboremos. Hay tantas maneras de colaborar, hermanos, desde algo económico como involucrar nuestra vida misma, contribuir con nuestras manos, con nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros seamos justos y generosos. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 10. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 10. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Sabe, hermanos, que nosotros antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, éramos bien dadivosos para ayudar en tantas cosas. Pero a veces cuando venimos al Evangelio del Señor Jesucristo, nos hacemos un poco, míreme acá, codo, decimos en mi tierra. Allá, cuando era de invitar la cerveza, la caguama, no, todos, yo pago, a todos, no se preocupe. Hasta el que iba llegando, yo invito, hasta alzaba la voz. Amén. Y no importaba la cantidad de dinero si era para fiesta, hacer comida, que esto, que lo otro, no importa. Lo que haya que invertir, lo hacía. Y a veces en el Señor nos cuesta. Nos cuesta aflojar un billetillo por ahí para ayudar a la obra del Señor. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude, hermano. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de ser generoso. Cuanto más cuando sabemos que hay una necesidad para ayudar. Gloria a Dios. Primera Timoteo capítulo 6, el verso 10 dice la Escritura: porque raíz de todos los males es el amor al
a los dólares, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, qué triste es cuando podemos anteponer el amor al dinero antes que el amor a nuestro Dios. Hermanos, todo esto es pasajero, hermanos. Hoy podemos tener, mañana no podemos tener nada. Mire cuánta gente cuidando sus casitas, sus carros, lavándolos, shineaditos, bien bonitos y todo. Vino un tornado y... ¿No ha visto los videos? La gente llorando. Mi casa, mi casa. Y no me gozo con eso. Lo pongo a manera de ejemplo para que entendamos que todo esto es temporal. Todo esto es pasajero. Amén. Gloria a Dios. Hoy lo tenemos, mañana no lo podemos tener. Pero no significa que nosotros no podemos tratar de ser justos y generosos. Ayudar cuando se pueda realmente y nosotros lo tenemos. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Último punto, Efesios capítulo 1, el verso 11. Los discípulos viven con un propósito. Nosotros tenemos que vivir con un propósito, hermanos. No podemos vivir a la ligera. Cuando éramos niños, pues no teníamos propósito realmente, hermanos. No nos daba mayor preocupación si había o no había, qué nos íbamos a poner o no. Sencillamente éramos niños, nuestra mente o nuestro pensamiento estaba en otras cosas. Ahora que somos adultos, tenemos que ser personas que vivimos con un propósito. Amén. Y, por supuesto, con el propósito de servir a nuestro Dios. Efesios capítulo 1, el verso 11. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la Escritura: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3 en adelante. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3 en adelante. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? En santidad. Una loca, una conocida por todos. No, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y preste mucha atención lo que dice el verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Se ha fijado que a veces dicen: ay, pastor, ni le pare bola, si él es un hombre pecador igual que yo? El que desecha esto, dice el Señor, no desecha a hombre, sino a Dios. Entonces note, el Señor dice: el hombre y la mujer, bueno, trate de vivir en santidad para Dios. El hombre trate de tener a su esposa, que su esposa viva en santidad y honor. Eso es lo que dice el verso 4. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. Cuando dice como los gentiles, dice, da a entender como aquellos que no han conocido al Señor. Póngase en pie, por favor. Qué feo sería que mi esposa
fuera conocida no como una hermana temerosa de Dios, sino como una hermana que anda metida en las parrandas, que todo el mundo sabe que anda dando mal testimonio. Ya me imagino la gente, ya te diste cuenta, la esposa del pastor. Oh, es tremendita la esposa del pastor. Y los hijos, si tuviéramos pequeños. Amén. Pero no necesitamos ser esposa o pastores, hermanos. Somos hijos de Dios. Es el privilegio más grande. Y como hijos de Dios, tenemos que tratar de caminar derechito. Amén, amén. Gloria a Dios. Como hijos de Dios, debemos de tratar de caminar derechos. Antes caminábamos torcidos, pero ahora ya no. Nuestros hijos tenemos que tratar, hermanos, de esforzarlos para que caminen derecho, agradando al Señor. No te dice, la fornicación ya no debe estar dentro del pueblo de Dios. La fornicación no debe estar dentro del pueblo de Dios. Eso allá con la gente que no conoce al Señor, que nunca ha conocido al Señor. Pero los que hemos conocido al Señor, los que somos discípulos del Señor, los que estamos tratando de caminar y agradar a nuestro Padre Celestial, le decimos no a la fornicación, no al adulterio, no a la concupiscencia, no a nada de estas cosas, hermanos. Porque nosotros somos nacidos de nuevo por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora, a buscar la presencia del Señor. Vengamos con palabras ante nuestro Dios, a decirle en esta hora, primeramente, que nos perdone. Primeramente, que nos perdone, que nos limpie, que nos limpie, que nos limpie, que nos limpie. Habrá alguien que pueda decir en esta hora, Espíritu de Dios, límpiame, purifícame, Señor. Habrá alguien con un corazón sincero en esta tarde que pueda decirle, Espíritu de Dios, sopla en mí, perdóname, límpiame, purifícame, restáurame, quebrántame, transfórmame, hazme de nuevo. El Señor le dijo al profeta Jeremías, usted lo puede leer en el capítulo 18 de Jeremías. El Señor le dijo, Jeremías, vente, te voy a llevar a la casa del alfarero. Y cuando estés allí te voy a dar una gran enseñanza. Te voy a dar una gran lección, Jeremías. Y Jeremías se fue a la casa del alfarero. Y estando en la casa del alfarero, Jeremías se dio cuenta que lo que estaba haciendo el alfarero se le echó a perder. Y vino el alfarero y la deshizo y la volvió a hacer sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Y el Señor le habló en ese momento a Jeremías y le dijo, Jeremías, ¿te das cuenta? Así como hizo ese alfarero con el barro, él estaba formando o tratando de hacer una vasija, tratando de hacer algo. Y él se dio cuenta que se le echó a perder y que no podía continuar haciéndola porque iba a salir chueca, iba a salir mal, no iba a servir. Entonces la deshizo y la volvió a hacer nuevamente. Y el Señor le dice, Jeremías, ¿no crees que yo puedo hacer lo mismo con este pueblo? ¿No crees que yo puedo hacer lo mismo con la humanidad que está perdida, que está viviendo, caminando
torcidos, chuecos, perdidos en tantas cosas malas. ¿No crees que yo puedo hacer de ellos algo nuevo, algo mejor? Oh hermano, hermana, el Señor Jesucristo quiere hacer de tu vida algo mejor. Quiere hacer un hombre mejor, una hermana mejor. Quiere hacer de nuestros hijos mejor cada día, hermanos. Quiere hacer de cada uno de nosotros un discípulo verdadero, un discípulo que esté dispuesto a pregonar el nombre del Señor, que esté dispuesto a enseñar lo poco o mucho que ha aprendido, a compartirlo con otros. Hermanos, el discípulo está apasionado, está gozoso, está contento, quiere colaborar, quiere participar.